Muy bien, el tema de hoy está titulado Sobre un firme fundamento. Y para iniciar ese tema quisiera que pasáramos a un relato especial que Jesús tuvo con sus discípulos. Y ese relato se encuentra en Mateo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, versículo 13 al 17. Aquí en pantalla dice así. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? Ya que sabe qué piensan los hombres, ¿quiénes piensan ustedes? Dice, ¿quién decís que sois yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí hay una revelación especial, pero no concluye allí. Versículo 18 nos dice lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a base de este pasaje, que es uno de los pasajes más conocidos de los intercambios que Jesús tuvo con sus discípulos, se han salido muchas diferentes ideas. A base de la pregunta, ¿quién es esa roca? Que él dice que sobre esa roca él edificaría su iglesia. Por tanto, el tema por eso se llama sobre un firme fundamento. Y tiene su raíz en esta expresión de que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, una de las interpretaciones más populares ha sido de que a través del sistema del papado o el papa, es una línea que se le dio según a Pedro. Y como ven aquí en pantalla, esto es una imagen donde se captura más o menos diferentes papas que según habían existido, iniciando con lo que es Petros, que significa Pedro, ¿no? Entonces, de acuerdo a ellos, Pedro, que se menciona aquí en este pasaje, la palabra Pedro significa como piedrita, por así decirlo, que él era esa roca sobre la cual la iglesia sería edificada. Y a través de una sucesión de personas que según tomaron la posición de Pedro, se dice que ellos llevan el fundamento de donde está basada la iglesia de Dios. Entonces, bajo esta escuela de pensamiento, para tú ser parte de esa iglesia que es edificada, tienes que estar dentro de ese sistema. Es eso lo que quiso decir Jesús en este pasaje, que sobre esa roca, sobre Pedro, iba a construir la iglesia. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que en ese pasaje, si solamente hubiera Pedro como expresado y solamente Pedro aparecería allí, posiblemente podríamos pensar casi ese pensamiento. Pero Pedro en sí no era la única roca en ese pasaje. Y eso lo podemos saber cuando entendemos un poco más qué dice la Biblia acerca de la roca. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. Aquí nos introduce ahora a Cristo como ¿qué? Como una roca. Entonces cuando podemos ir al pasaje de Mateo 16, del 13 al 18, podemos saber que allí no solamente Pedro era, se podría decir que era una roca, sino que también ¿quién más que estaba ahí era una roca? Cristo, exacto, Jesús. Entonces podríamos decir, como aparece en la imagen, que hay dos posibilidades. Que la roca era Jesús y que la iglesia sería edificada sobre él, o que la roca era Pedro y que la iglesia sería edificada sobre Pedro. ¿Sobre cuál de esas dos sería edificada la iglesia de Cristo? Bueno, hasta casi lo dije en la palabra, pero sí, muy bien, hermano. Vamos a leer una profecía que nos habla acerca de esa piedra. Vamos a Salmos 118, versículo 22, que nos dice,
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Entonces nos hablaba de una piedra que iba a ser la cabeza de ángulo. Precisamente Pedro mismo, que fue mencionado en este pasaje, él reconocía quién era esa piedra que proféticamente iba a ser la cabeza del ángulo. Todo iba a ser sobre esa piedra. Vamos a Hechos 4, versículo 10 al 12. O sea que nos dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, y este es Pedro hablando, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha venido a ser la piedra angular, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Y aquí nos enseña que aún el mismo Pedro reconocía que Cristo era la piedra angular. Así que ante las dos posibilidades, si tú le haces la pregunta a Pedro de que si la iglesia iba a ser construida sobre Jesús o sobre él hubiera señalado Jesucristo. Y de hecho, cuando entendemos el contexto del pasaje, la pregunta que Jesús había iniciado en el intercambio con los discípulos, ¿cuál es? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y después le pregunta a Pedro, o a todos, de hecho, y Pedro es el que contesta, ¿quién dice ustedes que soy yo? Entonces Jesús sí, en el contexto estaba entremetido. La roca, cual se está mencionando allí, era Jesús. De hecho, vamos a leer un poquito más, y esto es del versículo 19 al 20, porque también causa mucha confusión. Las personas a veces dicen, ok, bien, Jesús es la roca, la iglesia fue construida sobre él. Hay muchos pasajes bíblicos en Efesios y otros que dice sobre Jesús, iba a ser edificada toda la iglesia como un cuerpo, todo unido, todo trabajando. Sí. Sí, aquí ha mencionado el pasaje de las llaves precisamente, y hay muchas ideas que salen acerca de esto también, de la misma forma que salí con el otro anterior. Dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era, o que era Jesús el Cristo, que lo conecta otra vez con el contexto del pasaje hablando de Jesús. Pero muchas personas al leer el versículo 19 dicen, no, pues entonces es la iglesia que si ella ata y desata, en este caso Pedro, solo lo tomaban así, que ella tiene el poder sobre abrir el cielo o cerrar el cielo. Y no entienden este pasaje, y a veces lo aplican como que si fuera únicamente algo dado a Pedro. Pero esto no es así. Si nosotros vamos 2 capítulos más tarde, en el mismo libro de Mateo, Jesús le está hablando a todos sus discípulos, y él dice lo siguiente en el versículo 18 al 19. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que él aplica el derecho de atar en la tierra y que se ate en los cielos, no solamente a Pedro, sino que a todos sus discípulos. Ahora, no termina ahí. ¿Por qué es eso? Porque luego nos dice algunos que no, nosotros entonces tenemos el poder de que si alguien no nos cae bien por alguna razón, o ya no estamos de acuerdo a él, simplemente porque tenemos ese poder, o así lo entienden, podemos echarlos de las iglesias, ya deja de ser parte de la iglesia de Cristo. Pero eso es así. ¿Puede la iglesia, o por así decirlo, las personas que creen, tomar decisiones y simplemente por eso es uno sacado de la iglesia de Cristo? ¿O hay una enseñanza mayor en esto? Vamos, ¿por qué es esto? De hecho, vamos a leer el versículo que le sigue, el 19. La razón por la cual la iglesia, si ata algo en la tierra, es atado en los cielos, es la siguiente, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que cuando la iglesia ata y desata, la razón que esas cosas son varias es ¿por qué? Porque Cristo está ahí. Si Cristo no está ahí, la iglesia puede tratar de atar y desatar, y eso nada ocurre en el cielo. Para que una decisión que la iglesia haga
tome lugar y tenga valor, tiene que Cristo estar en medio de eso. Si la iglesia rechaza a Cristo, esas decisiones no afectan para nada a usted. Hay muchas personas que dicen, me sacaron de la iglesia, fue borrado de los libros del cielo. No, si la iglesia está tomando decisiones que Cristo no está bendiciendo, a ningún lugar va, porque es su presencia lo que constituye o de la autoridad a la iglesia. Es la autoridad de la iglesia, es la presencia de Cristo en su medio. Si Cristo no está, no hay autoridad. Ahora, no es cualquier creencia en cuanto a Jesús que califica aquí como cumplimiento de lo que Jesús está tratando de enseñarle a los discípulos. Hay algo más entremetido. Vamos a leerlo otra vez. Mateo 16, 13 al 17. Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces leímos que algunos decían que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Y él les preguntó a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiso relacionar la idea de quién era él y sobre qué él iba a construir su iglesia, no simplemente con el hecho de que tú aceptaras a Jesús, porque tú podías aceptar a Jesús, como dice este pasaje, como hacían los hombres, y decir que Jesús era, bueno, él era como Jeremías, un buen profeta. Él era como Juan el Bautista. Algunos de hecho pensaban que era como Juan el Bautista resucitado. Que tú eras el Elías. Pero eso no es lo que Jesús estaba hablando sobre qué él iba a construir su iglesia. Su iglesia no estaba construida simplemente en que tú aceptaras a Jesús, es particularmente que aceptaras quién es Él. Y sobre quién es Él, es que Él iba a construir su iglesia, sobre su identidad. Por lo tanto, nosotros si rechazamos la identidad de Cristo, rechazamos a quien le reveló a Pedro quién era Cristo, porque aquí dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Si nosotros rechazamos eso, estamos siendo construidos realmente sobre el fundamento, sobre esa roca que Cristo mencionó. No, precisamente no. De hecho, quisiera ver un poquito más de la relación de la piedra y Cristo. Hay una parábola muy interesante que aparece en Mateo 21, que me gusta relacionar porque tiene una relación muy pesada con esto del tema de la piedra, Jesús y la piedra. Versículo 33 dice lo siguiente. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó del vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon uno a otro, mataron a otro, apedrearon. Otra vez envió otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y continúa el relato, el versículo 37. Y a la postre les envió, ¿quién? Su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Y más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y la mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, y note que cita él, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. ¿Quién es esa roca que Jesús está señalando y atando a esta parábola? Jesús mismo. ¿Quién es esa roca en la parábola? El Hijo. Entonces hace Jesús una relación. Sí, pero me están preguntando la cita. La cita es Mateo 21, versículo 33 al 42. Vemos una relación entre el Hijo y la piedra, entre las profecías que ataban de una piedra angular, que iba a ser la cabeza angular, y Cristo. Y Cristo se aplicaba eso a sí mismo. Y particularmente Él, como el Hijo,
del padre de la viña. ¿Quién es el padre de esa viña? ¿El dueño de esa viña? Dios el Padre. Y Dios el Padre fue el que envió a su Hijo, había sus siervos, los profetas que le estuvo mandando, ¿no? Y mataban a esos profetas. Pero él envió a su Hijo esperando que porque era su Hijo, lo iban a respetar. Pero no le tomaron el respeto siendo él su Hijo. Ahora, hay este rechazo de Cristo como el Hijo de Dios, que es el fundamento de la iglesia, tiene una relevancia especial para nosotros hoy día. Para eso quiero que veamos otra profecía mesiánica que habla acerca de Cristo como piedra y también tiene un significado de esta temática que estamos teniendo hoy día. En el capítulo 28 del libro de Isaías, versículo 16, y dice así el profeta: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Ahora no sé si ustedes han meditado en qué significa esta expresión, porque es una expresión obviamente aplicada a Cristo, pero ¿qué significa la expresión el que creyere no se apresurará? ¿Alguien sabe? Yo sé que muchos han escuchado esta profecía, la han leído, pero ¿saben qué significa esa expresión? De hecho, cuando se cita en el Nuevo Testamento, creo que se cita Pedro la cita en Hechos 4, no sé si el versículo 12, pero Hechos 4, también Pablo la cita también. Él usa otra palabra, usa la expresión de la Septuaginta que dice que no será perturbado. Pero ¿alguien sabe qué significa esa idea? ¿Qué quiere conllevar eso? Pero parece no veo ninguna mano levantada, así que vamos a leer el pasaje. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 14 al 18, dice así: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Aquí vemos un grupo de personas que cree que puede estar bajo una mentira, y en el tiempo que venga el azote o el turbión del azote, ¿a qué se podríamos decir que tiene que ver eso? ¿A un momento de qué? De prueba, por así decirlo, de persecución, de tribulación, un tiempo difícil. Y ellos creen que ellos van a estar en paz morando bajo ¿qué? Bajo una mentira y escondiéndose bajo una mentira y construyendo bajo una mentira, haciendo su refugio en una mentira. Dice, por lo tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo pongo en Sión por el fundamento una piedra probada, angular y preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. El que creyere en esa roca no sería perturbado, no tendría que estar huyendo. Porque a estas personas dice lo siguiente, el versículo 17: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo, otra vez una analogía que lleva al concepto de una tribulación, una prueba de castigo, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, o el escondite, como dicen otras versiones, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Así que aquellos que construyen sobre una mentira, ¿iban a hacer qué? Hollados. Pero aquellos que construyen sobre la roca, ¿y cuál es la roca otra vez? Cristo, pero más que Cristo, ¿es qué de Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque es quién es Cristo, que Cristo estaba diciendo que era la roca, que incluye obviamente su persona, pero Jesús no estaba simplemente contento otra vez con que supieran que Él fue enviado de Dios, pero quién es que fue enviado de Dios. Y el que construye sobre una mentira en cuanto a esa roca, ¿qué va a hacer con su refugio? En el tiempo del azote, en el tiempo del turbión, en el tiempo del granizo. ¿Va a ser qué? Hollado. Va a ser barrido. Pero el que construye sobre la roca, sobre Cristo como el Hijo de Dios, ese permanecerá
firme estará en un fundamento firme. Ahora, ¿ustedes creen que eso tiene especial significado para nosotros? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos esperando también un momento que venga el turbión del azote, un momento que venga el granizo, un momento que venga esas aguas de tempestad. Y nosotros queremos permanecer firmes. Pero para permanecer firmes es necesario que no estemos escondiéndolo y haciendo nuestro refugio ¿bajo qué? Bajo una mentira. Es necesario que hagamos nuestro refugio ¿en qué? En Cristo como el Hijo de Dios y todo lo que eso conlleva. ¿Ven por qué es de significado especial para nosotros? Hay personas que en un momento dado puede ser que no conocían quién era el Hijo y tenían un concepto de Él, y pues, pero afortunadamente para ellos no estuvieron en el tiempo donde se espera el azote. No estuvieron en el tiempo donde va a caer ese granizo. No estuvieron en el tiempo donde vienen esas mareas. Pero en nuestra época especialmente, nosotros esperamos vivir eso. Y por lo tanto es necesario que estemos firmes sobre esa roca. De hecho, uno de los textos más que me gusta es 1 Juan 5:5, que nos dice lo siguiente. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Otra vez, ata la victoria, de la misma forma que Jesús la ató en Mateo 16, con quién era Él, como el Hijo de Dios, también Él lo establece en 1 Juan 5:5, a través de su profeta, diciéndonos quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 2:22 nos dice lo siguiente, y esto lo quiero hacer en constante. Dice, ¿quién es el que es mentiroso? Acabamos de ver en Isaías 28 que hablaba de aquellos que están construyendo y haciendo su refugio sobre mentira. ¿Quién es el que es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, si tú niegas que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Negando, estás haciendo un anticristo y estás negando también al Padre. Si niegas la identidad del Hijo, obviamente niegas al Padre. Si niegas al Padre, pues niegas al Hijo. Entonces vemos esa conexión que hay. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, ¿sabían todos que casi ni una denominación hoy día cree realmente que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Lo sabían? Pues dicen que lo es. Exacto, y es una palabra que vamos a ver, ya sea católicos, ya sea evangélicos, ya sea testigos de Jehová, ya sea mormones, ya sea pentecostales, podrían inclusive ir fuera de otras religiones, tampoco, pues si vas más allá, menos todavía. Los islámicos tampoco creen que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Ellos dicen, parecido como Jesús cuando hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos decían que Jesús era ¿qué? Un profeta, como un profeta. Y ellos precisamente dicen que Jesús es como un profeta. Pero no realmente no creen que es el Hijo del Dios viviente. Y ahora Ramón dijo algo muy importante. De boca dicen que es el Hijo de Dios. De hecho, aún el anticristo, que nosotros reconocemos como principal, porque el anticristo es todo el que hace lo que el anticristo también enseña y se comporta, y la forma que se comporta. Pero el anticristo como tal, cuando hablamos por ejemplo, del catolicismo, ellos te van a decir también que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si uno se pone a estudiar en sí qué ellos dicen acerca de Jesús, se va a dar cuenta que en sí realmente no creen que es realmente su Hijo. Y eso está en su enseñanza. Y muchas personas no lo saben. Y aquí ocurre el fenómeno que mencionó Ramón, que de la boca lo dicen, pero en sí no lo creen. De hecho, me recuerda las palabras del siguiente capítulo de Isaías 28, que es el 29, versículo 13, que dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus ¿qué? Con sus labios me honran, pero de su corazón está lejos de mí. Otra vez, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, ¿pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Y hay muchas denominaciones
que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, dan según el testimonio de Pedro, dicen que lo creen, pero su corazón, sus pensamientos están lejos de Dios y están lejos de lo que Dios quiso enseñar. Pero ¿por qué? ¿Por qué se construye la iglesia de Dios sobre la identidad de Jesús? ¿Se han preguntado eso sobre quién es Jesús? Bueno, si nosotros vamos a la caída del hombre, dice el pasaje 3:10 de Génesis, que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos que el hombre cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió de Dios. ¿Tuvo qué? Miedo de Dios. Y su percepción de Dios cambió. En vez de ver a Dios como un ser amoroso, lo veía como un ser que tenemos que tener miedo, en el cual nos debemos de esconder, en el cual debemos de huir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se soluciona ese miedo? ¿Cuál es la solución que Dios tenía para ese miedo? El 3:15, la promesa decía acerca del Hijo. Y de hecho, en 1 de Juan, capítulo 4, nos da un poco más explicación de cómo Dios iba a resolver ese problema. Vamos a 1 de Juan 4, 18 al 19, que dice lo siguiente. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. ¿Estaba Adán y Eva perfectos en el amor cuando estaban escondiéndose de Dios porque tenían miedo? Claro que no. Entonces, para nosotros poder no tener ese miedo que tuvieron Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué tendremos que tener? Perfecto amor. Amor, no solamente amor, pero perfecto amor, un amor completo. Y, amén, sí, Jeremías, sí. Ahora, el versículo 19 nos dice lo siguiente. Para nosotros tener esa solución, ¿qué nos dice? Dice, nosotros le amamos a Él, o sea, le amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces nos enseña que para nosotros poder tener ese amor hacia Dios, ¿qué tenemos que primeramente conocer? ¿Que Dios qué? Que Dios nos ama primero. Otras palabras, el amor que podemos tener en relación con Dios es una respuesta de haber ¿qué? De haber visto el amor que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros no amamos a Dios porque se nos antojó y nos nace por nosotros mismos naturalmente, sino es porque vemos el amor que Dios tiene a nosotros. Ahora la pregunta para mí es, y para ustedes es, ¿cómo Dios nos muestra ese amor? Ese mismo capítulo nos dice, vamos al versículo 9 al 11, que nos dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, para yo poder ver el amor que Dios tiene hacia mí, ¿cómo Dios lo demuestra? El versículo nos dice, al dar a su Hijo unigénito. Pero si yo no creo que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿puedo yo realmente creer tener un perfecto amor? Imposible. Entonces, si yo no concibo y no entiendo quién es Cristo y realmente todo lo que eso involucra, ¿qué va a suceder? Será imposible para mí poseer ese amor perfecto que vence al mundo, porque está basado en la identidad del Hijo. Por eso es que el que llega a conocer y realmente cree que Cristo es el Hijo de Dios, la razón que vence al mundo es ¿por qué? Porque nos revela ese conocimiento, el amor de Dios hacia nosotros, y viendo el amor de Dios hacia nosotros, somos y podemos ser transformados. Le dice la Escritura que nosotros somos transformados en la contemplación.
De la misma forma que nosotros somos también corrompidos por la contemplación. Romanos 8:31 lo pone de esta forma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Una interesante promesa. Aquí nos enseña de que nosotros podemos confiar que si Dios está con nosotros, nada importa. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo fuera contra mí, Dios está dispuesto a hacerlo todo por mí. Y yo sé que Dios está dispuesto a hacerlo todo por mí. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo, a su propio Hijo. Pero si yo no creo que Dios hizo eso, ¿puedo yo tener esa plena confianza que se dice aquí? No. Entonces otra vez descansa en reconocer quién es el Hijo de Dios. Pero no solamente en eso, es más que reconocerlo. Vamos a 1 Juan 2:4 y 4:20 y dice así. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que es mentiroso y la verdad no está en él. Y 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquel que dice que yo acepto que Jesús es el Hijo de Dios, que yo acepto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, pero no amo a mi hermano y lo maltrato, ¿qué estoy revelando? Que no le conozco realmente. Y yo puedo decir que Él es el Hijo de Dios, pero realmente no creerlo. Así que no basta con simplemente reconocer ese hecho, yo también tengo que tener una experiencia de comunión con el Hijo y contemplarlo en todas sus etapas y todas sus esferas. Y esto me recuerda al relato que ocurre con Jesús y los fariseos en Juan 8, 39 al 44. Y con este vamos a concluir. Dicen los fariseos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos contestaron, y dice aquí, y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Así que de la boca, ellos habían dicho ser hijos de Abraham, de la boca, o por así decirlo, de los labios, ellos habían dicho ser hijos de Dios, que Dios era el Padre de ellos. Sin embargo, sigue diciendo, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, nosotros podríamos estar confesando creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios es el Padre de Cristo. Pero sin embargo, si nuestro carácter y la forma que lo dirigimos hacia los demás muestra odio, muestra violencia, muestra indiferencia, muestra otro carácter aparte del carácter de Cristo, realmente no entendemos quién es Él. Realmente, como dice 1 Juan 2, no le conocemos. Y mi pregunta para ti, de la misma forma que Jesús hizo, ¿y vosotros quién decís quién es Jesús? Si no te has dado la tarea para reconocer no solamente quién es Cristo y la relación que Él tiene con su Padre, pero la relación que Él quiere tener contigo, es mi deseo que al orar pongas tu corazón diciéndole
al Padre que nos revele quién es su Hijo, porque es su Padre que revela quién es el Hijo. No lo revela carne y sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a tener una palabra de oración para concluir, hermanos. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos por ese gran don de tu Hijo y que tú has a través de él demostrado tu amor, que de tal manera nos amaste a nosotros. Pero Padre, queremos que al estudiar este tema, si por alguna razón no lo hemos estudiado y no nos damos cuenta que puede ser que estemos negando eso, que podamos sentir la necesidad de reconocer a tu Hijo, y no solamente reconocer a tu Hijo, Padre, pero poder verlo y ser transformado al contemplar su rostro. Pedimos, Padre, que todos los que están aquí presentes estén escuchando esta semana, que puedan ver esta necesidad, y Padre, y puedan ser preparados para aquel día que cuando venga la prueba, puedan estar firmemente fundados en tu Hijo, edificados sobre tu Hijo, edificados sobre la roca. En nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esto, y pongo mis esperanzas y las de este grupo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nuestro Padre Celestial les bendiga. Feliz día de reposo.